Sindicalismo sin barba, un podcast imprescindible de UGT Servicios Públicos. Buenas, somos Monse y Luz y comenzamos Sindicalismo sin barba. Pero Monse, ¿qué te pasa? Estás súper seria. Estamos en el programa Sindicalismo sin barba. Luz, es que hoy nos hemos puesto un poco más grave la entradilla, igual que Afra Blanco, que nos presta la voz para el inicio, porque vamos a tocar un tema un poco duro y que nos afecta profundamente a nuestra vida y que creemos además que está poco visibilizado. Pasa todos los días, pero al final está poco visibilizado, y es que vamos a hablar del acoso sexual y esto es importante recalcarlo, del acoso por razón de sexo. O sea, te estás refiriendo a lo que en toda la vida nos pasa a las mujeres, que son los chistes, las bromas, que nos hagan de menos. Estás hablando de esto, ¿no? Efectivamente, estoy hablando de eso, porque igual que el acoso sexual sí es algo que sabemos identificarlo más, el acoso por razón de sexo está tan normalizado, nos ocurre tantas veces que una de dos, o pensamos que no tiene importancia o a veces es que da pereza. Pereza contestar y enfrentarse al típico chulito, al cuñado que se hace el gracioso sin saber que lo que está haciendo es acosando por razón de sexo. Y por eso es importante este programa, porque nos va a dar un poquito luz y va a saber que podamos identificar qué es el acoso por razón de sexo y que podamos afrontarlo, denunciarlo y que sepamos en qué momento se produce y poder evitarlo. Oye, pues me parece muy interesante porque a lo largo de la historia hemos asumido como normal cosas que no son normales. Y vamos a empezar con ejemplos. Venga, para podernos situar. Un ejemplo es una forma para que la gente lo entienda mejor, pues, ¿verdad? Yo empiezo. Estás en el trabajo y te llaman Lucecita, pero así, Lucecita. Y tú eres secretaria, eso, ¿verdad? Y tú eres secretaria de Mujer y Políticas Sociales y tienes un cargo, pero eres Lucecita. Y luego te dicen, oye, ¿y las chicas de Lucecita? Y es que alucinas. Pero te voy a decir más ejemplos, ¿eh? Cuando estamos en las reuniones, las mujeres, y tú intentas intervenir, oye, que no hay manera de meter palabras, o sea, que no es posible, y lo consigues. Y entonces haces un discurso súper estupendo y no te escucha nadie. Y luego el compañero va y dice exactamente lo que tú has dicho y todo el mundo dice, ¡qué buena idea! Y aplausos. Y cobrará más, además. Pero total, esto es acoso por razón de sexo. Acoso por razón de sexo. Pues igual que cuando piensas en una reunión que va a ser la compañera la que busque la sala, la que ponga el café, la que ponga la fotocopia sobre la mesa, pues oye, ¿por qué? Y te voy a dar otro ejemplo. Estamos en la reunión, se han hablado de las cosas, tenemos el orden del día y tú te vas porque te tienes que ir a hacer tus cosas. ¿Y qué hacen ellos? Se van a las cañas y todo lo que hemos hablado ya no sirve de nada y entonces toman otras decisiones. No, Luz, por ahí sí que no paso. Mira, eso es un drama. No es un drama para mí. ¿Qué pasa? Yo me emborracho con una chapa de Coca-Cola. O sea, no. Ahí he hecho publicidad, no importa. Una chapa de cerveza, yo me emborracho. ¿Qué decisiones íbamos a tomar? Yo no podría tomar una decisión acertada, sería calamitosa. No. Las reuniones en la oficina y en horario de trabajo. Y así evitamos, una, que tomemos decisiones malas y dos, al final conciliamos vida laboral y personal. Pues esto es histórico. O sea, las grandes decisiones se han tomado con una caña, una tortilla de patatas y nosotras mientras, ¿qué estábamos haciendo? Pues cuidando a la familia, que era nuestro papel y nuestro rol. Entonces, esto es histórico. Igual que es histórico que, claro, como somos madres, bueno, yo ahora ya espero ser abuela en algún momento. Entonces, cuando piensan en un ascenso, cuando piensan en un viaje, dicen, bueno, no vamos a contar con Luz, que ya sabemos que tiene que ocuparse de su familia y pasan de ti. Sí, igual que cuando no te quieren dar puestos o dicen que no te dan puestos que implican enfrentamientos porque no vas a tener la suficiente autoridad. Y oye, Luz, no te conocen a ti, autoridad tienes de sobra, que no todo es gritar, la autoridad y el respeto no viene por los gritos. Te diré, o sea, que nosotras sabemos dirigir y no hace falta imponernos de esa manera. Por ejemplo, te voy a contar la última que me ha pasado, que esto es completamente verídico. El otro día... Pues como todas las vivencias que tú cuentas, aquí una anécdota nos gusta siempre y hay que contarla. Cuéntame tu anécdota. Porque las anécdotas son la vida misma. La vida misma. Pues el otro día fui a una reunión
reunión con una gran empresa porque teníamos que negociar el protocolo de acoso sexual o por razón de sexo. Me siento para empezar la reunión y entonces el director de la empresa me dice: bueno, Luz, te voy a explicar lo que es el acoso y lo que os pasa a las mujeres. Y me dio una chapa, pero como si yo fuera una niña pequeña. A mí, que soy experta en este tema, o sea, que es que doy cursos, doy conferencias sobre esto, pues el tío explicándomelo, porque a vosotras, porque lo que os pasa, porque lo que sufrís, y yo flipaba. Y digo, pero este señor me está contando el catecismo del acoso que te a mí. hizo un mansplain, vamos, de manual. Bueno, y ahora voy a contar un poco lo que es mansplain para los que andamos cortitos de inglés. Mansplain es cuando una persona le explica a otra de forma condescendiente cosas sin tener en cuenta que lo mismo su interlocutor es más experto, sabe más del tema. Vamos, que te tratan como si fueras tontita cuando en realidad la experta eres tú. Y esto ocurre normalmente de hombres a mujeres. De ahí el término mansplain. Men explicando. Que esto bien es así. Explicado. Ya, es que hace falta a veces. Pero yo no te he hecho un mansplain, ¿eh? No, lo has explicado muy bien, me ha gustado. Luz, ¿y qué hiciste entonces? Pues te lo voy a decir. ¿Qué pasó? Me cogí un cabreo. Yo antes no, ¿eh? Antes sonreía y decía, ¡ay, Ya. qué listo, qué listo! Pero ya estoy empoderada. Yo desde que hago sindicalismo sin barba escondido, me he empoderado. Y me cogí un cabreo de un par. Y entonces le dije, oiga, no me explique a mí, que soy la experta en qué consiste el acoso. O sea, de verdad. Y entonces, ¿sabes qué pasó? Que el señor se cogió, vamos, una fumata y empezó a decir, pero qué borde eres, ¿cómo sois los sindicalistas? No se te puede explicar nada. Pues si yo solo quería ayudar. Pero lo que más me gustó, que esto me encantó, es que había una compañera que estaba callada de la empresa y sonreía de oreja a oreja. Yo decía, pobre esta. Vamos, no te llamo intensa porque... ¿Cómo les vamos, gusta ese cómo les gusta. Qué término, paciencia hay que tener, Qué ¿verdad? paciencia. ¿Sabes lo que sería bueno? No sé, que de repente se levantasen y se pusieran en nuestros zapatos, nuestros tacones a veces y que nos entendieran un poco más. Como en estas películas tontas, de estas de facilonas, las comedias en las que de repente te levantas y te has puesto en el cuerpo de otra persona. De hecho, creo que había una película ya así, no sé si se llamaba en español Una rubia muy dudosa. Cuando venga Mónica, que es nuestra experta también en cine, que nos lo confirme, porque creo que sí que existía ya, ¿verdad? Así me encantaría ver realmente qué sienten y cómo reaccionan cuando nos hacen estas cosas. Pues vea, cuando les pones en situaciones a la inversa, que es muy interesante, Sí, se ahí quedan está el descuadrados. Y otra anécdota, ¿vale? Va de anécdotas. Vamos, otra Durante anécdota. muchos años en UGT hicimos una escuela que se llamaba Escuela de Liderazgo de Mujeres. Y entonces éramos solo mujeres, 250 mujeres, durante 3 días hablando de lo que ocurría. Y el último día invitábamos a los secretarios generales, a 3, para poder compartir con ellos. Y lo pasaban fatal. Y entonces decían, hombre, es que delante de 250 mujeres, solo 3 hombres, y les decíamos, pues así nos sentimos nosotras, cuando nos ignoráis, cuando no nos tenéis en cuenta, cuando no nos escucháis, cuando nos cosificáis. ¿Y sabes qué es lo terrible de todo esto? Porque muchas veces no le damos importancia, pero la tiene. Cuando nosotras sentimos que no es nuestro lugar, o sea, que ese espacio no es nuestro lugar, pues dejamos de promocionar, dejamos de ascender, dejamos de hablar, dejamos de participar. O sea, nos sentimos en los márgenes. Claro, es que al final el acoso por razón de sexo tiene consecuencias sobre nuestra carrera. Y eso también es lo verdaderamente importante. Entonces, es la importancia de identificarlo y de afrontarlo para que no vuelva a suceder, para que podamos tener una carrera en condiciones. Y además, antes de avanzar y hablando de cómo afrontar las cosas, vamos a hacer una aclaración, y es que desde 2023 todas las empresas, grandes o pequeñas, independientemente de los trabajadores que tengan, necesitan y deben tener un protocolo de prevención y actuación ante situaciones de acoso sexual y por razón de sexo. Muy cierto. Y a quien avisa no es traidor, porque las multas son estupendas, o sea, son muy grandes. Y
es muy razonable que haya multas. Quiero decir que si una persona ha sido acosada y no ha habido un protocolo, la responsabilidad recae sobre la administración o sobre la empresa. Y entonces esto es muy importante aclararlo. Bueno, y antes de seguir hay que aclarar también que no solo las mujeres sufrimos acoso sexual por razón de sexo, también los hombres. Interesante. Efectivamente, los hombres también pueden sufrir acoso por razón de sexo cuando no responden al prototipo establecido, cuando se declaran feministas, cuando tienen una jornada reducida por cuidado de los hijos o cuando están en trabajos típicamente femeninos, ahí también pueden. Y sufren el acoso por razón de sexo. Sí, o sea, realmente cuando se salen del patrón, ellos también sufren estos chistes, ¿no? De mira que te vas a casa, mira que estás haciendo de mujercita, o sea, estas cosas completamente infantiles, ¿no? Idiotas, porque se han salido del rol. Y una pregunta, ¿las mujeres también pueden ejercer acoso? Pues sí. O sea, esto, además en los cursos siempre nos dicen, pero también hay mujeres malas, pues claro, y hay mujeres que acosan, obvio. Lo que pasa es que en el caso del acoso sexual por razón de sexo, la gran mayoría, las cifras señalan que somos nosotras las que históricamente sufrimos el acoso, pero estamos hablando de cifras muy grandes, es decir, que cuando hablamos de acoso hacia los hombres, generalmente son hombres que acosan a otros hombres, hay una pequeña minoría de mujeres que acosan a otros hombres o a otras mujeres también se puede dar, pero normalmente es el hombre acosando a las mujeres. Y volvemos a subrayar, en muchos casos no son conscientes ellos y nosotras lo asumimos como normal. Pues yo me acuerdo de mi madre cuando no llegabas a casa y decías, bueno, es que me ha pasado esto en el trabajo. Y entonces le decía a mi madre, hija, pues es que las cosas son así, tienes que aceptarlo porque ellos, pues claro, pero tú sonríe. Y ahí terminaba el tema. Pero ahora ya no, ¿eh? Ahora hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas. Y en eso estamos. Y la verdad es que tanto en eso estamos, que vamos a hablar de todos estos temas con Mónica en El Cuñadísimo y también con nuestras invitadas, Alejandra y Alicia, que por cierto yo estoy muy contenta porque por fin tenemos unas invitadas que hoy están en la treintena. No, entre todas no vamos a sumar 200 años, como suele suceder. Y esto no es por edadismo, es que de verdad nos interesa qué es lo que opinan los jóvenes sobre este tema, qué les está pasando, sus vivencias. Y también nos vamos a dirigir a la calle con Blanca para ver qué opina el pueblo, ¿verdad? Oye, ¿creen que el piropo es una forma de acosar? ¿Qué pensarán? Cuando te llaman bonita, ¿es acoso? ¿Les han mandado alguna vez a fregar, a barrer? ¿Qué dice el pueblo? Blanca, cuéntanos. Habla, pueblo, habla. Este es el momento. No escuches a quien diga que guardes silencio. Bueno, telita con el temita que me habéis traído aquí para venir yo a la calle a tratarlo. Casi a partes iguales. Incómodo como necesario. Así que venga, vamos a ver qué nos encontramos con este tema. La primera pregunta sería, ¿tú, Lucía, crees que existe la igualdad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad? No. Porque... Creo que se han mejorado muchas cosas, evidentemente, pero creo que a día de hoy, y más en el ámbito que me has comentado sobre el cual va a tratar, que es el trabajo, creo que nos queda mucho por mejorar. Al final yo conozco bastantes casos de mujeres que no han podido avanzar más en su carrera porque sí. A mi parecer, no. Depende del ámbito, hacia un lado o hacia otro. Tanto en pruebas de entrar al ejército tal que para un lado son más fáciles que para el otro, o ya en ámbitos más preocupantes a nivel social que sobre todo sufren las mujeres, como puede ser machistadas o cosas así. ¿A nivel legal o a nivel social? Al que tú quieras. A nivel legal, relativamente sí, porque, hombre, hemos tomado las medidas más o menos necesarias. A nivel social, depende a quién le preguntes, depende de la experiencia de esa persona, depende de la edad de esa persona. ¿Y para ti? No. Para ti, para Celine. No. No existe. No, a nivel social no. ¿Qué te parecen los piropos? Pues que depende mucho de cómo se digan. Como se digan. ¿Y cuál crees que es el objetivo de lanzar un piropo?
Pues yo creo que muchas veces es más llamar la atención y como hacer que te presten atención, aunque sea de una manera negativa. Normalmente los hombres lanzan piropos a las mujeres y esperan que les respondan. Ok. ¿A ti, en tu caso, te han lanzado alguna vez piropos? Yo creo que no, si lo han hecho, no lo han hecho de una manera como extraña. Han sido como más, como qué guapo estás, y ha sido principalmente de amigas o amigos. Vale. Bueno, a ver, a mí me parece que es un poco, intrusivo, quizá. Vale. O sea, entiendo que quizá hace un par de décadas era una cosa un poco más humorística, ¿sabes? Pero actualmente me parece un poco... Bueno, las sociedades han cambiado, ¿sabes? Si son bien intencionados, a mí me parecen bien. Vas bien vestida, vale. Pero si ya empiezas con, uy, qué bien te queda esa falda, uy, que no sé qué, pues... Y ya, si son de entorno que tú conoces y estás cómodo con él, vale. Pero sobre todo si vienen de posiciones de mando, por Vale. decirlo de alguna manera, no. Bueno, ¿te imaginas, me has dicho que estudias, ¿te imaginas que un día tu profesor te lanza un piropo? Pues si es un piropo extraño, me daría miedo, la verdad. Te daría un poco de miedo, ¿verdad? Esa situación que un superior tuyo de repente te dijera eso. Hombre, pues depende del contexto, ¿no? Porque es lo mismo, o sea, es el mismo ejemplo que yo te he puesto antes, ¿no? Es igual que me lo lance un coche por la calle a que venga mi profesor y me diga, qué guapa vienes hoy, no es de la misma forma. ¿Cómo te sentiría? ¿Te sentirías normal? Sí. ¿Bien? Bien, hombre, no es lo que espero cuando llego a las 8:30 de la mañana, habiéndome despertado a las 6 de un profesor, pero tampoco es demasiado. ¿Cómo Si el contexto no es reaccionarías? malo. Si el contexto no es malo, doy las gracias. Vale. ¿Y si Si es malo? es que yo tengo una cara que tiene subtítulos. Ok. Claro, como mi cara tiene subtítulos, yo creo que no hace falta que responda. ¿Cómo crees que se puede combatir el acoso en el ámbito, por ejemplo, laboral? Es un tema muy complicado y a ver, en el laboral yo creo que basándose en la legalidad. O sea, si tú has sufrido eso, denúncialo. Es importante Y yo denunciarlo, ¿verdad? Sí, yo me basaría en eso. Tengo familiares desde que me han dicho de siempre que ellos nunca han visto un caso así, a familiares que sí lo han denunciado. Entonces yo creo que denunciar, sobre todo también por parte de los hombres, si la mujer no se atreve a hacerlo nosotros mismos, o enfrentarte al jefe, hablar con él y decirle qué pasa aquí, pero es un tema muy complicado porque es un tema que yo creo que lo hacen más gente arraigada en el pasado y que, bueno, se aprovecha un poco del miedo a denunciar. Y que creo que también sufren hombres, en mucha menor medida, pero bueno, en fin, que creo que es un tema que se combatirá denunciando, que aunque no tengan efecto, la denuncia en masa suele hacer su efecto, ¿no? Genial. A ver, yo creo que las personas tienen como que conocer que esto existe y normalizar que eso no está del todo correcto. Ok, claro. Si tú lo aprendes y tú sabes que eso existe, pues ya O sea, intentas la solucionarlo. educación es muy importante, ¿verdad? El conocerlo para saber combatirlo. Y saber que realmente, aunque seas joven, también te va a pasar. Porque Eso es. creen de que esto ha pasado en el siglo XX o que ha llevado mucho tiempo desapareciendo, pero realmente sigue estando en otros aspectos, como invisible, pero sigue estando. Pero ahí está todavía, eso es. Pues a mí sinceramente me parece que una gran parte de esto es la educación y como las figuras parentales o de autoridad, porque al final así es como aprendemos, por imitación más bien. Y si vivimos en un entorno donde hay mucho acoso Ajá. o sexismo, ¿Vale? pues al final vamos a absorber eso, Eso que nos han ido. sí, Perfecto. aunque no queramos. Vale, genial, pues muchísimas gracias. ¿A vosotros? Vale, guay. Muchas gracias, Blanca. Hoy parece que estamos entrevistando a muchos jóvenes y desde luego aquí también en el estudio tenemos a dos jóvenes. Están Alicia y está Alejandra, que son de la organización juvenil de Ruge y que nos van a dar su visión sobre el acoso laboral. Estamos súper contentas de tenerlos aquí. Muy contentas, Bienvenidas, ¿sí? bienvenidas. Sí. Y ahora vamos a presentarlas como es debido, porque además tienen un currículum extenso, ¿verdad? Alicia Ruiz Fernández,
graduada en Periodismo y Derecho y máster en Género y Desarrollo. Ahora trabajas como técnica de género en UGT desde el año 2022, 2022 y anteriormente en el Ministerio de Igualdad como responsable de Género y Comunicación, así como en la gestión y ejecución de proyectos en cooperación internacional en terreno, en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID en Paraguay, y en la asociación, a ver si me sale la palabra, Sunsit en Perú, en la asociación también Fútbol Más, que además, mira, esto es importante con todo lo que ha pasado en el fútbol, ¿verdad? Y en el ámbito de la comunicación ha trabajado como responsable de comunicación y periodista en el diario El Mundo, en la revista especializada Axel Springsteen y en la agencia de comunicación Blue Room Project. Bueno, ahora déjame, bienvenida Alegría. Currículum, ¿verdad? Sí, o sea, es que vienen empezando fuerte sí, las nuevas generaciones. Y ahora yo quiero presentar a Alejandra, porque estamos súper contentas de que estéis aquí. Alejandra Lucía Romeo Martín. Sí, como Romeo Santos. Dramaturga y directora de teatro. Ahí no es nada, ¿eh? O sea, apuntas alto. Actualmente trabaja en redes sociales en el Gran Teatro CaixaBank de Príncipe Pío de Madrid. Has estudiado FP Superior de Realización de Artes Escénicas y Audiovisuales y además te has especializado en regidura y dirección escénica. Esto es muy emocionante porque necesitamos directoras y además creo que en este sentido nos vas a contar mucho lo que es la experiencia del acoso. En la actualidad tienes una compañía de teatro llamada Kling Producciones. Killing, así, sin N. Vale. No lo voy a repetir porque sin problema. Muy mal. Junto con tu socia Lourdes Yebrit. Y bueno, ya has trabajado en UGT, la organización RUGE, ¿no? Que es una organización estupenda. Os mandamos un saludo a todos los jóvenes y las jóvenes de RUGE, como responsable de redes y comunicación. Y sigues colaborando con RUGE, qué bien, necesitamos estos apoyos. Labores de comunicación e igualdad. Y además ayudas en la parte de formación, enseñando estrategias de redes sociales, diseño gráfico y herramientas de comunicación. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo creéis que ha cambiado la percepción del acoso sexual o el acoso por razón de género en las diferentes generaciones o en la última década? ¿Dónde ponéis vosotras las alarmas? ¿Dónde os saltan? Contadnos un poco. Bueno, yo creo que han cambiado la forma de ejercer las violencias, sobre todo con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, incluso ahora pues estamos hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Y de cómo también a través de la inteligencia artificial se están ejerciendo nuevas violencias, y yo creo que esa es una de las herramientas clave que ha hecho que las violencias se ejerzan de otra forma, pero al final sean las mismas violencias de siempre, solo que a veces usando herramientas que incluso las hacen más, las acrecientan, ¿no? Pero esas herramientas, que es verdad que pueden acrecentarlas, al mismo tiempo también se han utilizado, se están utilizando como denuncia. Está ahí el Me Too, está también todo el movimiento, que yo creo que también en redes se generó mucho apoyo a, por ejemplo, la víctima de la manada, las movilizaciones y tal. ¿Cómo creéis que ha influido esto en España? A ver, la cosa con el Me Too, una de las razones por las que el Me Too a nivel mundial y en España fue tan importante fue gracias a la democratización de las redes sociales. Esto significa que todo el mundo tiene acceso y tiene posibilidad de dar, vamos a decir, su opinión ante un público que de alguna manera es receptivo. Eso es muy bueno para movimientos como el Me Too o el Black Lives Matter, que es el movimiento antirracista, pero también da mucha voz a gente que va en contra de eso. Es decir, además, cuando estamos hablando de una violencia estructural por razón de sexo, si se suma esto, es más, vamos a decir, virulento. Es decir, en el momento en el que una mujer alce su voz, vamos a aparecer 10 mujeres, 100, 1000 detrás de ella, pero van a aparecer 10 hombres, 100, 1000 hombres a decirle que no es verdad lo que está diciendo. O hablar de la famosa presunción de inocencia que nos viene bien para cuando nos viene bien, no en todos los casos. Entonces, sí que es verdad que aunque el Me Too haya sido algo
muy grande y muy importante para nosotras, sí que es verdad que se sigue viendo opacado por las opiniones y por los movimientos sociales, bueno, no son sociales realmente, pero los movimientos que ejercen ciertas personas que lo, de alguna manera, deslegitimizan. No sé si he dicho bien esa palabra. Sí. Vale. Y precisamente, por ejemplo, el movimiento Me Too nace en el mundo del cine. Hay una traslación, tú que estás más en contacto con el mundo del teatro, a España. Bueno, estamos viendo últimamente casos en el teatro, también en el cine, con varios directores, etcétera. ¿Cómo se vive o qué está pasando en ese ámbito? A ver, el problema, podemos decir, es que el Me Too ha sido a nivel mundial, pero sí que es verdad que en España el problema que ha habido es que no se han dado en ningún momento nombres de ninguna persona acosadora o abusadora. O si se han dado, ha sido como muy de soslayo y ha pasado muy por encima. Por ejemplo, Plácido Domingo ha sido muy nombrado por lo que abusó sexualmente de personas, y ha habido muchísimo apoyo hacia lo que hablábamos antes, su presunción de inocencia, y muy poco apoyo a las denuncias de las víctimas de este señor. Y esto ha sido lo más llamativo que ha salido. Sí que es verdad que además el sector del audiovisual, no me gusta hablar solo de teatro, sino cine, televisión, teatro, el audiovisual en sí, temas de modelaje y eventos, que eso también entra ahí dentro y eso es un tema largo de contar. En España está tan precarizado a nivel general que en el momento en el que hablamos de acoso sexual dentro de un mundo tan precarizado, ya es el acabose. O sea, estuve hablando con compañeras hace relativamente poco y una me dijo una frase que me dejó helada porque nunca había sido consciente de esa frase de todas lo hemos sufrido, el 100% lo hemos sufrido, lo que pasa es que estamos acostumbradas a pensar que no lo hemos hecho porque así nos quitamos ese trauma. Wow. Ajá. Wow. Mira, has definido muy claramente, o sea, sobrevuela lo que es el acoso sexual, pero yo me voy a saltar el guión, Monse, como de costumbre. Nosotros ensayamos, pero al final Luz se salta el guión, no pasa nada. Como en el buen teatro, muy bien. Buen teatro, aquí improvisando. Venga, mete la morcilla. Sí, porque estamos hablando del Me Too, estamos hablando de las redes, pero yo os quiero preguntar, porque yo, claro, tengo una edad mucho mayor que Monse, mi compañera, y quiero saber que me contéis qué ejemplos nos podéis dar de acoso por razón de sexo en los ámbitos de trabajo. O sea, vamos a bajar al barro. ¿Qué suele pasar cuando eres una mujer joven? ¿Qué cosas os suelen... y sobre todo, qué os indigna más? Pues bueno, se me ha venido a la mente un caso que además va un poco enlazado también con lo de la edad y las nuevas tecnologías, que contó hace poco una compañera que nos contaba que en su trabajo, en una fotocopiadora, había un señor que todos los días, por la tarde-noche, se hacía fotos en la fotocopiadora y al día siguiente las mujeres que llegaban al trabajo, él sabía quiénes llegaban a primera hora al trabajo, se encontraban esas fotografías, pues digamos, de carácter sexual y que obviamente no les hacía ninguna gracia ver. Y yo eso se me vino a la mente que actualmente pasa mucho a las periodistas, a mucha gente que trabaja en redes, que les mandan pues imágenes obviamente no consentidas y que les afectan psicológicamente, y que ahora mismo pues se mandan a través de las redes, pero bueno, que anteriormente se usaba la fotocopiadora para hacer lo mismo. O sea, que al final claro, es como utilizar otros medios para hacer lo mismo, que es intimidar, acosar y bueno, pues dañar, ¿no?, física, psicológicamente, pues a las mujeres en el entorno laboral. Yo quiero también, estamos hablando de jóvenes, hay además otro tema que es si tú, por ejemplo, pues tienes una cierta edad y denuncias o pones denuncias algo que te están acosando sexualmente, etcétera, hay una doble
problema o victimización o mira, es que encima que eres mayor alguien te... Pues mira, bueno está que te digan que eres guapa o que se fija alguien en ti o que con la edad que tienes o si no tienes... Eso pasa ahora mismo. Totalmente. O sea, de hecho, es muy importante la labor de formación en cuanto a las violencias. Me da igual que sea a través de sindicatos, organizaciones, lo que sea, pero tiene que llegar porque todas las mujeres tenemos que aprender que no solamente existe el acoso sexual. El acoso por razón de sexo tiene un montón de... ¿cómo era la palabra que luego te preguntaba? Transversal. Las violencias son transversales. En el caso de las mujeres, o sea, esto que voy a decir, que lo voy a decir entendiéndose en un contexto, sí. Si eres mujer, mal. Si eres mujer y además racializada, peor. Si eres mujer racializada y LGTBIQ+, olvídate. Pero es que si además eres mujer racializada, LGTBIQ+, mayor y además no entras dentro de los cánones estéticos, por ejemplo, porque tienes más peso o porque tienes menos peso, ya olvídate, nadie va a creer que te han acosado. ¿Por qué te iban a acosar si eres fea? ¿Por qué te iban a acosar si eres gorda? ¿Por qué te iban a acosar si este señor está casado con su señora y tú eres, yo qué sé, latina? ¿Sabes? Entonces, sí que es verdad que el problema es que se juntan tantas violencias de tantas maneras que al final lo que ocurre es que tú misma te llegas a plantear si en realidad no está ocurriendo, si no está teniendo lugar ese acoso. Y a lo mejor es como... O si le estás dando mucha importancia a algo que no tiene, tal ¿no? vez Exacto. no la tiene. Lo mismo ha pasado... ese señor que es tu jefe o es tu compañero, no tiene por qué ser tu jefe, y te dice, hola bonita, qué guapa estás, y dices, bueno, pues a lo mejor, pero mi pregunta es, ¿se lo dice a tu compañero? Porque yo no he visto a muchos hombres llegar y decirle a un compañero de mi misma edad, hola bonito, ¿qué tal estás? ¿Y os pasa que os dicen eso de que intensas? Porque el otro día, comentando lo de Rubiales, pues me dijo, estaba en una empresa y me dijo el empresario, es que ya no se os puede decir nada, ni dar 2 besos, ni invitar un café, porque enseguida os ponéis de un intenso. Y digo, mire, a mí me encanta que me inviten a un café, lo que no me gusta es que me traten de manera, bueno, pues como si fuera una niña pequeña, quitándome la palabra, no haciendo caso. ¿A vosotras os pasan estas cosas? Sí, yo creo que además cuando eres feminista siempre intentan atacar por ese lado, ¿no? De, ay, lo estás exagerando todo. El intensa es el nuevo histérica, ¿no? Sí. Sí, que estábamos hablando en la anterior temporada, tratamos un poco este tema, ¿no? Cómo cambia la nomenclatura, pero al final te están diciendo lo mismo para que tú no hables al final y que no digas las cosas que al final nos afectan y que nos están invalidando, que están usando, porque una cosa es que te inviten a tomar un café por compañerismo y otra cosa es cuando se hace con una intención de tener después una cita, no sé, o sea, todo depende de la actitud y de si es para demostrar un poder al final o demostrar alguna situación en la que al final por ser mujer te quiere dejar por debajo o te quiere aprovecharse un poco de su situación de poder, etcétera. Hemos hablado antes de que desde el 2023 es imprescindible que todas las empresas tengan un protocolo de actuación, de prevención del acoso. ¿Se conoce suficiente? ¿Qué se podría hacer para que todo el mundo conozca esa herramienta y la use? ¿Se está usando bien? ¿Cómo podemos ser más efectivos? Yo creo que falta mucha sensibilización, ¿no? También para conocer, pues, qué es acoso, ¿no? Porque a veces no sabemos qué es lo que entra dentro del acoso sexual, el acoso por razón de sexo, de género. Entonces, el primer paso es conocer y educar o sensibilizar para que las mujeres podamos identificar que algo no está bien, ¿no? Que algo que nos está pasando no está bien. Y bueno, pues eso, conocerlo y también que todas las personas que trabajan en las empresas, independientemente del contrato que tengan,
también sepan que pueden acceder a estos protocolos, y especialmente las más vulnerables, que son pues bueno, las mujeres jóvenes también cuando están empezando, las prácticas, las becarias. Claro. Y también ahí pues está el estatuto del becario, que se está ahora mismo pues intentando que entre en vigor, ¿no? y que se está luchando mucho. Puede empezar antes de la relación laboral como Incluso, tal, ¿no? claro. O sea, Y en más, la de entrevista o en una situación de precariedad que se puede dar. ¿Cómo son las relaciones entre el becario y la empresa? ¿Qué suele ocurrir ahí? ¿Estáis más vulnerables? Pues lo que estabas comentando, incluso antes de empezar la relación laboral, especialmente se está luchando mucho desde RUGE por las prácticas no laborales, que bueno, pues ahí hay una vulnerabilidad enorme, ¿no? Y al final la violencia, cuanto más poder tiene una persona frente a ti, pues eres más vulnerable, y la precariedad pues también hace que las violencias se sumen, porque tú no vas a decir o rechazar algo que te está dando, que es lo único que tienes, ¿no? Entonces es mucho más complicado a lo mejor en esos casos hablar y decir qué está pasando. Y estás hablando de un tema muy interesante, y es que cuando nos tocan a una, nos tocan a todas. Esto es una realidad, pero muchas veces en los entornos laborales la mujer que es víctima de acoso sexual o por razón de sexo tiene miedo de contarlo al resto de compañeros y compañeras, porque por lo que tú decías antes, ¿no? Que para decir, pero ¿cómo te van a acosar a ti? O aislarte, o no darle importancia por el temor que me pueda pasar a mí también, ¿no? ¿Cómo se vive la soledad ante... O sea, cuando sufres algo así, ¿qué es lo que más duele? ¿Que el acoso o que nadie te haga caso? Mira, yo fíjate que creo que es más... No es... O sea, yo creo que es la vulnerabilidad que sientes. Mira, yo tengo una anécdota. Yo, antes de empezar ya a trabajar laboralmente en el mundo del teatro y todo eso y tal, yo toda mi final de adolescencia y principio de juventud he sido azafata de eventos, azafata de tal, pues lo típico para sacarte unas perrillas para poder currar. Entonces, o sea, para poder estudiar y currar a la vez. Recuerdo que trabajé en una empresa cuyo nombre no diré, pero bueno, que ya me verán en algún momento, no voy a decir nada más. Pero esa empresa trabajaba para otra gran empresa donde mandaba azafatas. En este caso, la violencia, aunque había ciertos tintes de violencia sexual, era, no sé si está bien dicho, pero era violencia física, me explico. Tu trabajo consistía en estar 8 horas de pie detrás de un mostrador y acompañar a la gente de arriba abajo a donde tenían las visitas y tal. Todo esto con tacón de aguja. Todo, o sea, no te permitían sentarte. Los descansos eran 5 minutos cada 4 horas, es decir, en un turno descansabas 5 minutos. En esos 5 minutos tenías que comer, si te daba tiempo, ir al baño y todo. Entonces, yo entré en pánico el segundo día que empecé allí, porque de repente vi una de mis compañeras que además... era una persona, bueno, es porque sigue bien, una persona excepcional, y de repente vi como que se iba andandito, por supuesto, medias de cristal, así hicieras 79 grados en la calle, tus tacones de aguja, tu chaquetita, tu no sé qué, el pelo tenías que llevarlo, que te estirara la cara hacia atrás para con coleta y no sé qué, y de repente la veo que se va así como a lo lejos, y veo como que tiene una raya marrón manchada toda la media, y digo, pero... Y de repente me fijé y era sangre. Oh. O sea, el tiempo que llevaba con los tacones, las heridas, se le estaba, del calor, porque además recuerdo que era julio, del calor se le estaba subiendo la sangre por la media de las heridas que tenían los talones, y nuestra supervisora, una persona a la que de verdad le deseo que nunca tenga que pasar por lo que nosotras pasábamos, le dijo, bueno, es lo que hay, ves, te cambias y vuelves a ponerte. Esa chica acabó ingresada en el hospital porque se le necrosaron las heridas. ¡Ay, qué fuerte! Y tuvo una infección que no llegó a sepsis, pues porque no tal. Pero ese es el nivel que nosotras aguantamos, y ninguna en ese momento hizo nada. Porque todas estábamos pues teniendo que pagar, en este caso, que ya se juntan otras cosas como el tema de la vivienda, claro, el tema de tal, entonces estás como... Y al final nadie hizo nada. No ocurrió nada. La situación siguió así. Entiendo que ahora ya ha cambiado la cosa porque creo que ya no siguen trabajando de la misma manera, pero eso ha sido así. Luego, dentro de ese mismo sitio,
tú denunciabas que un señor con traje, porque básicamente trabajabas para señores con traje, de repente en una sala enorme había tenido que pasar forzosamente pegando su cuerpo muchísimo al tuyo mientras tú colocabas las jarras de agua porque no había más espacio en una sala de 100 metros cuadrados, y te decían, bueno, es que a lo mejor tenías que haber llegado antes y colocarlo tú antes y haberte ido. Entonces no es tanto o sea, que ya la situación es horrible en sí, sino la vulnerabilidad que sientes en el sentido de, es que nadie va a venir a ayudarme igualmente. Y todavía te duele. Vamos, es que, y porque esto está mal decirlo, pero por mí quemaría el sitio. Así te lo digo, es que me iría al sitio y le prendía fuego, porque de hecho luego ya, cuando yo me fui de trabajar allí, yo llamé a Recursos Humanos de allí, les expliqué lo que estaba ocurriendo, porque además esto pasa con este tipo de empresas, que como ellos contratan a gente para trabajar en otros sitios, tus responsables no te ven. Sí, vamos a tomar medidas. Nunca ocurrió, ¿no? Nunca se tomaron medidas. Y ese silencio que se produce alrededor, se produce también, por ejemplo, ahora estás en el mundo del audiovisual, sigue existiendo, existe miedo todavía a revictimizarte, Totalmente. ¿Cómo se traduce eso? O sea, ahora estamos viendo ciertos casos, parece que ciertas actrices o actores, tampoco tantos, frente a cámara sí que cuentan y se solidarizan, pero ¿por detrás también ocurre? ¿O no? ¿Es de cara a la galería? ¿O qué está pasando? A ver, el problema en el mundo del audiovisual es que si eres vamos a decir, me invento el porcentaje porque no sé cuál es, si eres del 3% que tiene éxito, sí te van a escuchar. Con perdón, si eres una Penélope Cruz, una Maribel Verdú, evidentemente vas a tener ese foco y te van a escuchar. Volvemos a lo que os comentaba antes, como está tan precarizado, una chavala que trabaje en una sala off de Madrid por donde pasan 700 compañías en una semana no tiene altavoz ninguno. Entonces, volvemos a lo mismo. Tú no eres, vamos a decir, una actriz de Goya. ¿Quién va a querer abusar de ti en cualquier manera? ¿Sabes? Es como que siempre... Y luego sí que es verdad que en el mundo del audiovisual hay un problema, no me gusta llamarlo problema, pero sí que podría llegar a serlo, en el que las líneas de trabajo se desdibujan un montón porque es gente que trabaja con su cuerpo. Es decir, yo, como directora, tengo que entrar en contacto con mis actores, tengo que explicarles cosas, movimientos corporales, ellos tienen que abrazarse, besarse, es toda una ficción. Pero claro, cuando no estás formada en cuanto a violencias por razón de sexo o violencias sexuales, ¿dónde queda esa línea? Porque yo tengo muy claro dónde tengo la línea, pero por lo que sea, siempre hay señores que no tienen muy clara cuál es la línea. Ahora hay una figura que es como una especie de observador o mediación que sí, hay en rodajes. Esa figura ahora existe, ¿no? Los coaches de intimidad. Sí. Es un avance, vamos, por otra parte. Eso es una maravilla. Lo que pasa es que sí que es verdad que eso ocurre de momento, está sobre todo ocurriendo en cine. En cine, ¿no? En teatro, que yo tenga entendido, lo mismo alguien puede corregirme y tal, creo que no se está llevando tanto esa figura. Pero vamos, es que es importantísimo. De hecho, o sea, salió con lo del Me Too porque todo vino por lo de Harvey Weinstein y todo eso. No sé si sabéis la anécdota de Marlon Brando en el último tango en París. Sí, lo conocemos. Terrible, es un horror. Terrible. Claro, y entonces dices, ¿alguien ha dicho lo malo que fue Marlon Brando? Yo es que no, o sea, de verdad, y a lo mejor yo no soy tan técnica hablando como Alicia y tal, pero es que me toca muchísimo los ovarios, te lo digo en serio, esta capacidad que tenemos como para a los hombres de éxito, me da igual que sean banqueros, actores o lo que sea, no ponerles los puntos sobre las íes. No, tío, no me creo que tú no sepas diferenciar en cómo invitas a un café de una manera o la otra. Es que no, porque claro, nosotras tenemos que saber identificar. No, tío, estoy harta de que siempre seamos nosotras las que tenemos que saber identificar, saber defendernos, saber denunciar, porque si no denuncias, también es tal. O sea, ahora mismo, todos los hijos de Brad Pitt están saliendo a decir que no quieren que sea su padre, que quieren quitarse el apellido. ¿Y cuántos tíos blancos heteros están diciendo que lo mismo Angelina Jolie es un poquito mentirosa? Ya. Pues imaginaros a pequeña escala en
en un supermercado, en una empresa de call center, en un teatro pequeño. Creía que esto estaba cambiando, pero veo que no, que todavía sigue el miedo a denunciar a la víctima. Por ejemplo, yo recuerdo una compañera, no es una anécdota mía, pero sí una compañera de trabajo que me contó, le pidió permiso para contar esto, que ella tenía unos 16 años y iba con su uniforme del colegio, iba en el autobús y bueno, era muy normal que el señor de turno se te pegase, se te restregase y tal. Y en una de estas ocasiones, claro, uno piensa, en cuanto yo diga algo, van a empezar a decirme, ¿pero qué dice esta mierda niña? ¿Cómo vas a...? Entonces lo que a ella se le ocurrió en ese momento era con su uniforme, se quitó el alfiler que llevaba la falda y entonces cuando empezó así, cogió, se lo clavó en la pierna. El señor apretó los dientes, se le cayó una lágrima, no dijo nada y en la siguiente se bajó. O sea, al final era lo que ella encontró para zafarse de esa situación, porque sabía que si al final en un autobús era ella la que decía, oiga señor, al final es que el autobús se le iba a echar encima. Y esto estamos hablando a lo mejor de los años 80, años 70, y veo que al final lo de que se te echen a ti encima cuando tú denuncias no ha cambiado demasiado, o sea, sigue estando ahí presente, hay mucho movimiento tal, pero también sigue mucho miedo. El problema es que nos encontramos, yo creo, entre medias de dos generaciones. La generación que todavía sigue trabajando, pero vamos a decir que es como la vieja escuela, y las nuevas generaciones que están entrando, que sí que creo que están mucho más concienciadas. Además, creo que la generación Z, una de las cosas buenas que tiene es que saben muy bien identificar cuando no están de acuerdo con algo o cuando se sienten incómodos por algo, pero está la vieja escuela, que además son los que llaman a los millennials y a la generación Z, porque nosotros somos millennials, la generación de cristal. Ya. Porque es que lloráis por todo, es que os molesta todo, es que no se os puede invitar a un café porque ya pensáis. Pues no lo sé, José Antonio, es que a lo mejor si no te he visto en mi vida, es raro que me vengas a invitar a un café a las 8:30 de la tarde de un miércoles. El otro día me decía una sobrina, y además te dicen, pero si te lo hizo con mucha educación. Bueno, vale, hombre, es que solo faltaba que me gritases, ¿no? Para invitarme a un café. ¡Te vengas a tomarte un café! Claro, entonces yo creo que falta que esa generación, pues con perdón, se empiece a jubilar, sobre todo los señores, y que empiecen como a oxigenar eso, porque si no, y luego que es verdad que las mujeres conscientes, o sea, o se jubilan o son conscientes de lo que están haciendo. No lo van a ser. No lo van a ser, ¿no? No pasa a los jóvenes, o sea, los chicos jóvenes no han heredado este tipo de conductas. Bueno, tenemos la manada, o sea, que quiero decir que todos los días salen noticias de situaciones de acoso y tremendas, ¿no? ¿Cómo lo percibís? ¿Hay denuncias en ese...? Yo lo que percibo es que las nuevas generaciones, las mujeres, tenemos mucha conciencia sobre el feminismo, y los hombres, hasta la generación Z, parece que sí, pero sí que ya... más jóvenes todavía de la Z, porque ya la Z ya estamos ya siendo más de 25 años, pues también está dando como un auge también de muchos jóvenes que están yendo más hacia la ultraderecha. O sea que todavía no hay estudios, pero yo creo que también hay como esa contraposición a los avances que se han hecho en los últimos años, y que al final, pues a mí también me da un poco de miedo, porque al final estamos viendo muchos avances, pero yo creo que habría que ver en los géneros cómo evoluciona eso, ¿no? Y si realmente al final las personas que tienes que cambiar, que son los hombres, que son, como ha dicho Ale, los que tienen que estar más concienciados de qué es acoso, que esto que estoy haciendo no está bien, porque al final nosotras cada vez somos más conscientes y lo hemos sido en todas las generaciones. Entonces, que ellos sean conscientes, eso es lo que hay que medir y ver si realmente estamos haciéndolo bien. Y también las nuevas masculinidades que se hablan, pues hasta dónde están llegando, si realmente se están produciendo esas nuevas masculinidades, nuevas formas de ser hombre, ¿no? Y eso me parece que es algo que hay que estudiar y medir, que todavía estamos ahí un poco como metiendo en el saco a toda una generación, y que a veces pues hay diferencias, ¿no?, entre géneros.
Entonces, Alicia, en Ruge trabajáis por los derechos de las mujeres y hombres jóvenes, pero también por introducir una nueva cultura, ¿no?, de relación. Entonces, ¿qué les dirías a los chicos y a las chicas jóvenes que se incorporan ahora al mundo del trabajo? ¿Dónde tienen que poner el límite? ¿Cómo tienen que actuar? pues yo pienso que primero tenemos que garantizar que haya derechos también para las violencias sexuales, que hemos visto que en los últimos 20 años ha habido muchos derechos, especialmente para las víctimas de violencia de género, y ahora en el 2022 salió la ley del CSI, que pues es una ley que intenta ampliar estos derechos para las víctimas de violencias sexuales también, pero de momento todavía no se ha implementado en las empresas porque no se está metiendo en los protocolos. Entonces, como que ampliar a todas las violencias sexuales esos derechos para poder exigirlos, ¿no?, también, y luchar porque se introduzcan en los protocolos. Y luego, para mí, la clave es la sensibilización y la formación también, pues para que también se conciencie en la gente y al final se cambie desde la raíz, ¿no? Que bueno, pues tú, Luz, eres de educación. Al final, educación es que es el pilar para cambiar la sociedad y para cambiar todas las violencias y todas las desigualdades que hay, ¿no? Entonces, empezar por ahí y ya seguir por todo lo demás, que es luchar por nuestros derechos y por mejorar las condiciones en el ámbito laboral para las mujeres y para todos quienes sufren también acoso sexual. Nos está encantando y por hablar con vosotros y nos estamos poniendo muy serios porque el tema es serio. Es serio. Pero vamos a ver si podemos acabar con algo un poquito más agradable. Ahora tenemos una sección que se llama La Ratonera, que es una cosa súper novedosa. Esto no ha ocurrido nunca en la comunicación. Ya veréis. Como somos boomers, nosotros tiramos. Luz, ¿le cuentas tú el juego? Sí, os vamos a decir una palabra y tenéis que decir lo primero que os pase por la mente, ¿vale? Voy a empezar yo. Piropo. Acoso. Asco. Oh. Compañera. Aliada. Amiga. Trabajo. Abolición. Obligación. Casa. Amigas. Amigas. Creía que me ibas a decir alquileres imposibles. Y si hablamos de TikTok. No penséis, corre. Movida. Herramienta buena y mala. Es una palabra, perdón. No pasa nada. ¿Y qué tal una tarta al whisky? Abuelo. Old school total. Oye, que lo mismo se pone de moda otra vez. Todo vuelve. Lo Oye, vintage mejor está que de moda. vuelva la tarta al whisky que no el fascismo que vamos, que también tenemos ahí. Sí, pues lo que Y la sea. extrema derecha, ¿no? Mejor tarta al whisky que fascismo. No, sí. Hay que Por recuperar Dios. algo. Por Dios. Pues muchas gracias. Nos ha encantado hablar con vosotros, que nos deis vuestra perspectiva y bueno, aquí nos tenéis porque nosotros somos sindicalistas pobres, de no solemnidad, tenemos de solemnidad. regalos, nosotros no damos regalos. No nos vais a dar gambas ni nada. No, porque aquí no comemos gamba, tenemos una alergia al marisco horrible. En UGT nunca se comen gambas. Pero, cuéntanos, Luz. Pero como sindicalistas, bueno, vosotras como conocéis perfectamente a UGT, nos ofrecemos que cuando queráis hacer una manifestación contra un jefe que se ha pasado de la raya, contra una situación de acoso, o sea, en estas circunstancias nos llamáis y Monse y yo vamos a manifestarnos con unas pancartas y unos pitos para hacer fuerza y denunciar estas situaciones. Así que contáis con el kit de la sindicalista, que somos nosotras mismas, y buscamos a y gente. estamos aquí para lo que necesitéis. Somos pobres pero protestonas, ¿sabéis? Y con fuerza para estar con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Qué interesante, me ha encantado tener a las compañeras de Ruge todo lo que nos han contado. Y con todo esto me he perdido. ¿Ahora qué viene? Escúchame,
Na, 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 na. Ah, este cuñadísimo, na, 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 el cuñadísimo, na, 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 na. Mónica, el Ya está aquí, cuñadísimo. Hola, Está Mónica. ahí, ¿qué tal? ¿Estáis? Encantada de recibirte. Gracias. Bueno, pues el cuñadísimo de hoy es un hombre que detenta poder en su puesto de trabajo, es un hombre narcisista y paternalista, es alguien que recurre continuamente a su genitalidad, ya sea de manera oral o gestual, para reafirmar su situación de poder y, como todo narcisista, es alguien que es incapaz de reconocer que se ha equivocado y que se pondrá a sí mismo en el lugar de la víctima, ¿no? La víctima será siempre él. ¿Eso qué es? ¿Un retrato robot de Rubiales? ¿Acaso? Pues, ¿Estás podría haciendo- ser, podría Has ser. empezado fuerte. Este agresor sexual, este acosador, puede habitar federaciones deportivas, despachos o escenarios de la industria cinematográfica o una oficina cualquiera, incluso una oficina de un organismo público, ¿por qué no? En todo caso, queridas amigas, como solía decirse, el miedo está cambiando de bando. Jenny Hermoso fue elegida una de las mujeres más influyentes del mundo y a Luis Rubiales pues se le ha caído el pelo. Los acosadores sexuales pueden ser superiores jerárquicos, compañeros o clientes, pueden pertenecer a cualquier estrato social, edad o categoría profesional. Los testimonios de las mujeres acosadas señalan que suelen ser varones con creencias y actitudes marcadamente sexistas vinculadas a la masculinidad hegemónica tradicional. Es decir, el cuñado machirulo de toda la vida que dice que sí, que él es feminista, que él empatiza con las mujeres porque él tiene madre e hijas. A ver, cariño, que hasta las hienas tienen madre e hijas. O sea, cambia de argumento, por favor, y sobre todo cambia de actitud y deja de sobreexplicarnos cosas como si tuviésemos algún tipo de deterioro cognitivo, ¿no? Y es que efectivamente el mansplaining es uno de los rasgos característicos del cuñado, junto con esa actitud condescendiente y ese paternalismo pocho que todas hemos conocido. Acoso por razón de sexo se define como situación en la que se produce un comportamiento no deseado relacionado con el sexo de la persona, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Y fijaos que el matiz es muy importante. Dice propósito o efecto. O sea, a mí no me sirve de nada que me digas que no fue tu intención ofender. Si yo me siento ignorada, humillada, vulnerada, es acoso. Si bien es difícil cuantificar con precisión la magnitud del acoso por razón de sexo en el lugar de trabajo, estudios y encuestas sugieren que es un fenómeno extendido y subestimado. Es decir, esto ha pasado toda la vida y, como era lo normal, no lo hemos identificado. Pero estos dos tipos de acoso, sexual y por razón de sexo, se consideran discriminatorios y están expresamente prohibidos por la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y vamos a ver un momento cómo están tipificados según la gravedad. Acoso por razón de sexo leve es, por ejemplo, ignorar las aportaciones de una compañera en una reunión, es excluir o no tomar en serio, ridiculizar o menospreciar sus capacidades y usar humor sexista. Acoso por razón de sexo grave es provocar acercamientos, arrinconar, buscar quedarse a solas con una persona de forma innecesaria para intimidar, y muy grave, pues ya usar formas denigrantes para referirse a alguien, sabotear el trabajo o, el colmo, llegar a la fuerza física. O sea, que tire la primera piedra quien nunca haya sufrido algún tipo de acoso en el trabajo. Hemos sufrido, sí. Hemos sufrido y además está muy normalizado, que es lo que estamos hablando. Exactamente. Entonces, el acoso engloba muchos comportamientos que siempre se han considerado normales o que se han normalizado hasta hace muy poco tiempo, también porque la educación y la cultura popular fomentaba esos estereotipos. Pensemos, por ejemplo, en el cine que se hizo durante el franquismo, ¿no? Hay una preguntita que lo hemos mencionado al principio. Había una película, ¿no? ¿Nos puedes confirmar que la película existe una rubia muy dudosa? Del año 91 con Ellen Barkin, efectivamente, sí. Estaba en lo cierto. Entonces, vuelvo, esto queda ya un poco lejos, ¿no? Ahora a las compañeras de Ruge les parecerá prehistoria, ¿no? Sí. Pero el cine franquista encumbraba a ese hombre rijoso, acosador por naturaleza, y encima te tenías que reír porque eran comedias. Pero bueno, como dice la escritora Cristina Rivera Garza, Pulitzer, año 2024, se ha requerido el trabajo de generaciones enteras para que el piropo callejero, visto con enfermiza frecuencia como mero acto natural, cuando no como un halago,
sea denunciado como una instancia cotidiana de acoso en el espacio público. Que nos quede claro, ¿eh? Piropos, vamos a intentar ya tender a cero en ese. Bueno, no me conoces de nada, no me hables. Claro, las compañeras de Ruge, cuando le hemos preguntado piropo, he dicho asco. O sea, asco no, le ha salido visceral. Visceral. O sea, se entiende claro. que cancelamos el piropo durante 2 o 3 siglos, hasta que el mundo se acabe. Bueno, y ahora, aunque podemos identificar el acoso en todas sus variedades y conocemos nuestros derechos, efectivamente a veces nos callamos por miedo o por vergüenza y nos quedamos petrificadas sin poder reaccionar, ¿no? Y denunciamos a veces cuando ha pasado tiempo. No pasa nada, cada una puede denunciar cuando esté preparada, ¿eh? Se acabó. Hashtag se acabó o se está acabando, porque yo creo que el trabajo que estamos haciendo en la sociedad y los sindicatos también en materia de igualdad está dando sus frutos. También Jenny Hermoso, recordemos, delegó en su sindicato la defensa de sus intereses. Así que, amiga trabajadora, afíliate a un gran sindicato porque somos parte de la solución. Ay, genial, Mónica, muchas gracias a vosotras. ¿Te quedas aquí con nosotros mientras... ¿Me quedo? Por favor, sí, ¿no? por Mientras favor. Luz nos habla de la historia, ¿no? Chapoteando en la historia, viene ahora. Venga, Vamos. entrada chapoteando en la historia. Cámaras a mí. La ha poseído una folclórica. Cámaras a mí. Bueno, estamos chapoteando en la historia y nos vamos a ir a los años 70 y 80. Una de las cosas que más nos duelen a las mujeres, hablando de acoso por razón de sexo, es que nos hagan luz de gas, es decir, que no nos hagan ni puñetero caso. Lo comentaba Mónica en el Cuñadísimo y lo hemos visto con nuestras compañeras de Ruge. ¿Qué pasó en los años 70? Mayo del 68, recordamos, y la confluencia de varios movimientos pacifistas, ecologistas, que van a revolucionar el concepto de las nuevas luchas que vamos a tener que afrontar. Y ahí estaba el feminismo, una nueva ola. ¿Qué ocurrió? Pues compañeros, compañeras, nos cansamos de que no nos hicieran ni puñetero caso. En los partidos de izquierdas la agenda de las mujeres siempre quedaba en último lugar. Primero lo importante y luego vosotras. Y en esta situación decidimos poner voz a lo que sentíamos y nacieron los grupos de mujeres, solo de mujeres. ¿Pero por qué solo de mujeres? Pues porque necesitábamos un espacio para hablar con claridad de lo que sentíamos. Nos trataban de locas, es que siempre estáis protestando, es que siempre queréis meteros en la agenda, es que nunca tenéis suficiente. Y dijimos, sí, pues nos vamos a organizar. Y entonces montamos las asociaciones de mujeres, donde empezamos a hablar de lo que nos pasaba cuando nos silencian, cuando no nos dan la palabra, cuando en una asamblea tenemos que tomar nota, cuando nos mandan a hacer las fotocopias o a poner cafés, porque eso de toda la vida del Señor es lo que hacemos las mujeres. Y con esta rebelión aparecieron los grupos de mujeres. ¿Qué dio lugar en estos grupos de mujeres que hacíamos? Bueno, pues expresábamos lo que sentíamos y les poníamos nombre. Ya sabemos que lo que no se nombra no existe. Y así empezamos a nombrar, a denunciar, a empoderarnos y a ocupar un espacio. ¿Esto es sindicalismo en la historia? No, chapoteando en la historia. Gracias. ¿Cómo seguís, Luz? Mónica, es un programa un poquito duro. Agua para recuperar. Sí, porque es un programa que está siendo un poco duro, intenso. Pero bueno, a grandes males, grandes remedios. Y nosotros tenemos un plan para afrontar estas situaciones, para ver cómo las combatimos, ¿no? Oye, ¿tenemos un plan? Sí, y además somos intensas, pero nunca perdimos el sentido del humor. A mí me encanta estar con vosotras, porque siempre, a pesar de todo, nos echamos unas risas. Así que vamos con nuestro plan, ¿no? Con nuestro plan. Tenemos un plan. Tan, 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 tan. Pues efectivamente tenemos un plan porque es necesario actuar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Luz, empiezas tú. Bueno, pues lo primero, que tenemos que negociar protocolos de acoso sexual o por razón de sexo en todas las empresas, en todas las organizaciones, en todas las administraciones públicas. Y también realizar campañas que garanticen que en el ámbito laboral es un espacio seguro y de buen trato. Bueno, y es fundamental que todas las personas trabajadoras sepan exactamente, lo ha contado Mónica antes muy bien, qué es el acoso por razón de sexo y qué es el acoso sexual. Y dejemos de normalizar
conductas y actitudes que son agresiones y que no se deben dar. Efectivamente, por tanto es necesario realizar campañas de sensibilización para que todas las personas nos impliquemos y actuemos para evitar y denunciar estos casos. Bueno, y recordar que el acoso no solo se produce por un superior o una persona que está en una dirección, sino que también se puede producir por compañeros y por compañeras. Ya hemos dicho que el acoso también lo pueden sufrir los hombres y además también lo puede sufrir por clientes, por usuarios, o sea, es decir, que el acoso puede venir de muy diferentes niveles y la responsabilidad siempre es de la empresa o de la administración. Por ejemplo, me vais a dejar poner este ejemplo, cuando las enfermeras o las trabajadoras de ayuda a domicilio sufren acoso por los usuarios, la empresa tiene que prever este tipo de situaciones. Puede que la persona que cometa el acoso tenga un Alzheimer o no esté bien, pero la trabajadora no tiene por qué sufrirlo. Entonces, hay medidas como que vayan 2 trabajadoras a la casa para prevenir este tipo de situaciones. Prevención y formación, porque hay que sensibilizar para identificar los diferentes tipos de acoso. La sensibilización es importante y eso se hace a través de la formación. Bueno, y yo creo que con esto tenemos un plan, Monse. Tenemos un plan, hemos estado hablando de qué es los diferentes tipos de acoso y bueno, pues ahora ya vamos con los créditos, estamos que no nos llegando queda al final. tiempo. Sí, no nos queda tiempo y llegamos a los créditos. Con esto hemos terminado. Sindicalismo sin barba es un podcast de UGT Servicios Públicos dirigido por Luz Martínez Ten y Bonsearo. En la producción y coordinación Aisea Miguela Álvarez, Paco Diez Dones, imagen y soporte técnico Blanca Bondía es nuestra reportera a pie de calle. Yo soy Mónica Sánchez Lázaro haciendo el cuñadísimo y grabamos en los estudios Robin Group. Puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en Spotify. Sindicalismo sin barba, un podcast imprescindible de UGT Servicios Públicos.